Buen día. El día de hoy vamos a dedicar en este video a hablar sobre el utilitarismo, un poco como una versión o, o una, o un descendiente de la propuesta liberal. Y vamos a analizarlo a través de dos de sus más prominentes autores, Jeremy Bentham y John Stuart Mill. John Stuart Mill, el primero escribe ya a finales del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, el otro ya el siglo XIX avanzado, y básicamente son autores fundamentales en la corriente para la filosofía en general y muy particularmente para la filosofía política. Mi nombre es Iván Serra y estos videos forman parte del curso de teoría política de la Universidad de Carabobo en la Corte del año 2021, dentro del marco de la cuarentena y de las medidas de restricción que impiden los encuentros, las clases de manera presencial. Bueno, como es costumbre, vamos a apoyarme con una presentación. Estamos en utilitarismo. Bueno, vamos con nuestro primer autor, Jeremías Bentham. Jeremías Bentham nace en 1748 en la ciudad de Londres, abogado con estudios de Derecho de la Universidad de Oxford. En 1776 publica lo que sería la gran obra, o lo que nos interesa a nosotros, que es Fragmentos de Gobierno. O en realidad no, en realidad la obra principal que nosotros trabajamos viene después, que en 1781 se asocia con el conde de Shelburne y a través de él entra en contacto con varios de los principales políticos y abogados del partido Whig. En 1788 se dedica a promover la construcción de un modelo de cárcel que él diseñó, que es el panóptico. No tuvo éxito. En 1789 sí publica lo que sí va a ser nuestra obra fundamental, que es Introducción a los principios de la moralidad y la legislación. Muere en 1832 a los 84 años. Y bueno, su cuerpo es disecado y es exhibido en el University College of London, de Londres. Okay, esta es una historia particular, pero no vamos a perder en este momento no hablar de esta anécdota, que le invito a que los estudiantes vean o busquen a través de internet toda la historia relacionada a la exhibición del cuerpo de Jeremías Bentham. Aquí está básicamente sus principales obras: Fragmentos sobre el Gobierno, El Panóptico, que es este modelo de cárcel que en un momento podemos hablar, En defensa de la usura, Introducción a los principios de la moral y la legislación, Ensayo sobre tácticas en la Asamblea Legislativa, Crestomanía, Deontología o ciencia de la moralidad, Nomografía o el arte de redactar leyes, Teoría de las ficciones, de los delitos contra uno mismo y Protesta contra las tasas judiciales. Una de las cosas interesantes del pensamiento utilitario de Jeremías Bentham es que su fundamento se encuentra en esto que yo voy a leer. Ahí, a partir de ahí, se fundamenta toda su obra. Uno puede pensar todo a partir de esto que voy a leer. Cualquier cosa que uno quisiera explicar va a estar vinculado al principio básico utilitario, que es el dolor y el placer. Entonces, vamos a leerlo. Dice Bentham: la naturaleza ha puesto a la humanidad bajo el gobierno de dos amos soberanos, el dolor y el placer. Solo ellos deben señalar lo que debemos hacer, así como determinar lo que haremos. Por un lado, el estandarte del bien y el mal; por el otro, la cadena de causa y efecto están sujetos a su trono. Nos gobierna en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que pensamos. Todo esfuerzo que podamos hacer para deshacernos de nuestra sujeción servirá, pero para demostrarlo y confirmarlo. En palabras, un hombre puede pretender a jurar de su imperio,
pero en realidad permanecerá sujeto a él todo el tiempo. El principio de utilidad reconoce esta sujeción y lo asume como fundamento de ese sistema, cuyo objeto es levantar el tejido de la felicidad por las manos de la razón y del derecho. Los sistemas que intentan cuestionarlo se ocupan de los sonidos en lugar de los sentidos, del capricho en lugar de la razón, de la oscuridad en lugar de la luz. Es decir, para Bentham está todo muy claro que todo lo que motiva a las personas, y esto ya lo había referido en algún momento Thomas Hobbes, y también lo hace muy más profundamente un pensador en francés llamado Helvétio, es que lo que hacemos, lo que pensamos es básicamente para tener placer y evitar dolor. O sea, buscar el placer y evitar el dolor es el principio utilitario básico. Y lo que se trata y lo que nos hace felices es precisamente la búsqueda del placer. Y lo que nos hace infelices es el conseguir, el tener dolor. Y entonces, el hombre planifica su vida o piensa su vida o trabaja su vida es en función de buscar el placer y evitar el dolor. Eso puede ser, y Jeremías Bentham vería claro que esto explica cualquier conducta humana, inclusive si alguien da la vida en función de otro, es porque seguramente sería mucho más infeliz viviendo si no lo hubiera hecho, por poner un ejemplo extremo, ¿no? Pero básicamente es eso, o sea, la utilidad, el principio de utilidad es que la gente vive en función de la felicidad y la felicidad está dada por tener placer y evitar dolores. El utilitarismo es un principio práctico. De aquí se alimenta del pensamiento de David Hume. Estos son básicamente, se alimenta de la corriente empirista inglesa, que sencillamente evita considerar como verdad todo aquello que no sea demostrable por los hechos. Y por lo tanto, cualquier consideración sobre un estado de naturaleza, un derecho natural, un contrato social como origen del Estado, va a ser puesto en duda y sencillamente no va a ser considerado para la doctrina utilitaria. O sea, sencillamente lo que ocurre es que los estados existen, los gobiernos existen porque así fue impuesto por los hechos y no por un acuerdo, y no por una razón metafísica, un acuerdo que en algún momento las personas firmaron. O sea, evidentemente pueden haber constituciones, pero aquello de que existe un contrato social originario, que existe un derecho natural, que el hombre es libre porque así lo planteó alguien, que la gente tiene un derecho natural a la propiedad, todo eso no lo considera Jeremías Bentham. Lo que va a hacer es considerar que ciertamente si la propiedad privada es útil o no es útil a efecto de producir felicidad. ¿Me explico? No es un derecho, pero ¿cómo se legitima la propiedad? En función de la utilidad. El hombre no tiene derecho a la propiedad, no tiene derecho a la tierra. Pero si logramos pensar que la institución de la propiedad privada es más útil que el no tener la institución de la propiedad privada, y eso es porque hace a la gente más feliz, entonces sencillamente ahí tendríamos su justificación, ahí tendríamos su utilidad. Entonces, toda la conducta de los seres vivos está en la búsqueda de la felicidad, entendida como la búsqueda de placer y de evitación, de evitar el dolor. Sin embargo, los hombres, a diferencia de los animales, al estar dotados de razón y capacidad de cálculo, pueden realizar acciones que en el presente no ocasionen placer o disminuyan el dolor, pero que sí lo hagan en el futuro. Es decir, yo puedo desprenderme de cosas valiosas. O sea, yo puedo, por ejemplo, pagar un estudio, no porque ese estudio me haga particularmente feliz. A lo mejor sí, hay gente que le gusta estudiar, pero hay gente que no le gusta estudiar, pero sencillamente estudia porque la consecución final de ese estudio va a ser un título y con ese título va a ganar más dinero que le va a compensar, con el cual va a poder comprar cosas que lo van a hacer felices, que van a compensar
el sufrimiento, el dinero y el sufrimiento que pasó mientras estaba estudiando. Una gente puede realizar ese cálculo. Ahí está. Y si llevamos este principio de la utilidad a la comunidad, Benjamin lo dibuja en esta fórmula. La mayor felicidad para el mayor número. O sea, el principio básico de la acción pública va a ser eso, tratar de lograr la mayor felicidad para el mayor número. Ahorita, una cosa muy importante para Benjamin es que uno puede hacer cálculos sobre la felicidad. Existe una idea más o menos cuestionable hoy en día, y es que para Benjamin era perfectamente concebible que la gente podía hacer comparaciones interpersonales de utilidad. Es decir, la felicidad que a mí me ocasiona comprar este teléfono va a ser más o menos similar que al que le produce otra persona. ¿Okay? Lo único que distingue, que afectaría este principio de comparación de utilidad es sería lo que los economistas llaman los rendimientos marginales decrecientes. Es decir, el primer celular va a ser igualmente feliz a muchas personas, pero un segundo celular me va a hacer menos feliz a mí que el que consigue un celular la primera vez. Y si una persona tiene muchos celulares, evidentemente ya el último ya no le causa felicidad porque ya sencillamente no le brinda mayor interés, mayor emoción. Entonces, esta posibilidad de cálculo interpersonal permite que la gente que se puedan establecer indicadores de felicidad y que por lo tanto la felicidad sea medible y por lo tanto uno pueda establecer criterios útiles a la hora, al momento de hacer cosas. Ahorita, esta función de utilidad va a depender de 4 variables, que son las siguientes: la intensidad, es decir, los placeres más intensos son preferibles a los placeres menos intensos. La duración, los placeres más duraderos son preferibles a los placeres menos duraderos. La certeza, los placeres más seguros son preferibles a los placeres menos ciertos. Y la proximidad, los placeres más próximos son preferibles a los placeres menos próximos. Es decir, en esta combinación uno puede en una guía para tomar decisiones de las personas y eventualmente de los gobiernos. Por tanto, la tesis principal que fundamenta la acción del gobierno es garantizar o favorecer un sistema donde cada quien esté en la posibilidad de garantizar su máxima felicidad. ¿Por qué? Porque una cosa que también es importante es que la felicidad de cada quien de cada uno es determinada por cada persona. O sea, yo no puedo imponerle una felicidad a otra. O sea, la persona es capaz de tomar decisiones y saber qué es lo que lo hace feliz, qué es lo que no lo hace feliz. Entonces, lo ideal para Benjamin es tener un gobierno donde la gente pueda tomar su decisión. Lo que puede hacer el gobierno es crear incentivos. Es decir, si yo quiero disminuir algunas conductas, entonces yo genero incentivos, es decir, genero un sistema que si la persona realiza esta acción, es castigada y por lo tanto va a sufrir, le voy a evitar un placer, le voy a causar dolor. El sistema penal básicamente es práctico funciona para Benjamin precisamente porque el saber que una persona va a obtener consecuencia de una acción, algo que le va a causar dolor, hace que la persona evite hacer esta acción. ¿Bien? ¿Cuáles serían básicamente los objetivos generales de una legislación? Ofrecer seguridad a la persona, tratar de proveer abundancia, la subsistencia y la igualdad, porque una de las cosas que sí tiene claro Benjamin es que todas las personas tienen el mismo derecho a ser felices. Y por lo tanto la legislación debe considerar
el derecho de cada quien a buscar su felicidad. Ahorita, ¿cómo se manifiesta esto en la vida pública? Bueno, básicamente en darle a cada persona un voto. O sea, la gente, porque claro, la gente tiene toda la capacidad, tiene toda la voluntad en cuanto requiere de bienes privados que lo van a hacer feliz. Pero cuando se trata de bienes públicos, ¿cómo se determina cuál es el bien público que va a hacer más feliz a todas las personas? No hay manera de saberlo. Pero lo que sí podemos saber a priori, no hay manera de saberlo a priori. Lo que sí podemos es darle a las personas opciones y que las personas voten por la opción. Ahorita, como cada persona, como cada quien tiene el mismo derecho a ser feliz que la otra, entonces a todas se le da el derecho a un voto. Y después, entonces, por una mayoría, se decide cuál es el bien que cumple con esta característica de hacer más feliz a más personas. Es decir, lo que ya habíamos hablado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La manera es una función de utilidad, ¿cómo se determina? Bueno, por la agregación de preferencias individuales. ¿Okay? En un ámbito social solo podrá ser a través de un mecanismo que permita la libre expresión de las preferencias y deseos de los individuos y no mediante un gobierno despótico que pretenda actuar en el bien del pueblo. Bien. Entonces, una de las preocupaciones sobre los gobiernos es que los gobernantes tienen también que buscar su propia felicidad. Y esto es bien importante, porque si se asume que cada persona tiene la capacidad para lo que va a buscar es su felicidad, darle a una persona la capacidad de coacción social, existe la tentación o el riesgo de que esa persona utilice esta capacidad coactiva para hacer feliz él y no para hacer feliz a la gente. Es decir, que el principio de mayor felicidad para el mayor número se convierta en la mayor felicidad para el gobernante. Ahorita, entonces, existe ese riesgo y por lo tanto el mecanismo aquí refuerza Bentham su teoría democrática, su teoría del radicalismo democrático, buscando entonces de que la gente, de que lo contrario de buscar un control que el ciudadano pueda controlar. Es decir, si el ciudadano percibe que un gobernante, en vez de buscar la felicidad del mayor número, está buscando su propia felicidad, entonces sencillamente a través del sufragio universal se le puede excluir. Entonces, uno de los principios fundamentales del utilitarismo es una concepción de democracia ya radical, no democracia directa, como el caso de Rousseau, pero una democracia representativa, pero donde se incluye a las personas mayores de 21 años con el derecho de voto a las mujeres y con el voto secreto que permita la libre decisión del ciudadano. Esto es en la teoría de Bentham, ya vamos a ver que Stuart Mill empieza o piensa de manera distinta. Entonces, ¿y cómo se contrarresta la tendencia de los gobernantes a actuar en su propio interés? Bueno, creando exclusiones, o sea, por ejemplo, no pudiendo elegir como diputado a ministros y funcionarios, con la división entre legislativo, ejecutivo y judicial, siguiendo la teoría de Montesquieu y de John Locke. Es decir, la separación de poderes es un mecanismo para evitar el abuso de poder. La supremacía del legislativo representativo institucionaliza en una cámara mediante el nombramiento de institución por el mismo de los miembros del ejecutivo y la designación, censura y disposición por los electores de los diputados, algunos ministros, los funcionarios y los jueces. Es decir, la idea del referéndum revocatorio comienza en este tiempo, ¿no? De la posibilidad de que sean los electores los que deroguen los mandatos, cuando ellos vean de parte de los mandatarios algún abuso de poder. Okay. Podemos criticar el utilitarismo de Bentham, por supuesto. Si nosotros hablamos del principio de la mayor felicidad para el mayor número, uno pudiera pensar que esto va a afectar los derechos de las minorías. Es decir, por ejemplo, un ejemplo exagerado, pero
si la mayoría alemana estuviera de acuerdo con el principio hitleriano de la supremacía de raza, esto iría básicamente contra el derecho de la vida y el derecho al disfrute de ciertas cosas de la población, de las minorías judías. ¿Okay? Esto es un tema bien interesante ahorita que estamos en que ciertamente hay muchos grupos, muchas minorías que están pidiendo tener una propuesta de inclusión social. La felicidad es como hecho subjetivo es inherente a la persona, ¿no? Ciertamente ahorita está muy cuestionado la idea de que se puedan hacer comparaciones interpersonales de utilidad. Yo creo que básicamente eso es imposible, ¿no? ¿Qué tan feliz me hace a mí este teléfono? No sé si puedes, si lo hace tan feliz a otra persona, ¿no? Lo que hacen los economistas es que sencillamente le otorgan un valor, pero el valor lo termina determinando el mercado. ¿Okay? Puede argumentarse que tentaría contra el principio de la responsabilidad. Es decir, algunas cosas se hacen porque hay que hacerlas, no porque nos cause placer o dolor. Quedaría, por tanto, un gobernante definir los incentivos para que la gente haga las cosas que haya que hacer y deje de hacer lo que no haya que hacer. Y por lo tanto, en un régimen aristocrático o monárquico quedaría en una persona cuál es la felicidad que hay que fomentar. En un régimen democrático, una población poco educada puede tener fuertes incentivos para no crear un sistema que le imponga responsabilidades que para ella sean dolorosas. ¿Okay? Bueno, este principio utilitario de Bentham, entonces con estas críticas, fue revisado por este personaje que tenemos aquí, John Stuart Mill. John Stuart Mill es un discípulo de Bentham. Es el hijo de James Mill, uno de los amigos más fuertes de Jeremías Bentham. Y James Mill educó a su hijo bajo estrictos criterios utilitarios. En verdad, no le permitió que accediera a una educación pública. Fue educado por tutores y tutores expresamente vigilados por James Mill, de tal manera que estuviera dentro de los claros principios del utilitarismo. Entonces, en 1806 nace John Stuart Mill, el hijo de James Mill. En 1821, de paso, que terminó siendo un genio, un muchacho muy precoz. Fíjense, en 1821 estudia Derecho con John Austin y lectura a fondo de la obra de Bentham. Con 16 años ya comienza a trabajar en la Compañía de Indias Orientales, donde ejerce amanuense de Jeremías Bentham. Estamos hablando de una persona que apenas tiene los 15 años de edad. En 1826-27, poco sufre un ataque de depresión que lo supera leyendo poesía, y eso va a influir en su posterior proceso educativo. Entonces, va a propugnar a partir de ese entonces que el utilitarismo racionalista que habíamos visto con Bentham debe ser combinado con una cultura de las emociones. En 1830 conoce a Harriet Taylor, su alma gemela, una persona de la cual se enamora profundamente. El tema es que Harry está casada. Cuando muere su marido, por fin va a poder casarse con ella en 1851, después que ella enviudara. Y en 1848 escribe su Principio de Economía Política, donde revisa un poco el tema del capitalismo moderno y la idea del crecimiento como postura. Ahí empieza a plantearse el tema de cómo debe ser distribuida la renta de los ingresos. Entiende que el crecimiento económico es un asunto técnico, pero la distribución de la riqueza no, que es un asunto básicamente político, ¿no? Básicamente hay dudas sobre lo primero, ninguna sobre lo segundo. En 1859, quizás su obra más importante, sobre todo desde el punto de vista de la teoría política, que es sobre la libertad, que va a aparecer 3 meses después de la muerte de su esposa, porque parece que es un escrito que, aunque está con su autoría, él dice que fue escrito en 2 manos.
En 1861 publica Utilitarismo y Consideraciones sobre el gobierno representativo, las otras dos obras que vamos a considerar en este video. En 1865, electo como diputado por el distrito de Westminster, ahí se esfuerza por promover los derechos de la mujer. Para esta época la mujer no tenía derecho al voto. Y los trabajadores, hay una cosa interesante, es que Bentham es la primera persona que acerca el liberalismo a los principios del socialismo, o los principios de la tercera vía. En 1869 publica el Sometimiento de las Mujeres, que está escrito junto con lo que escrito con su esposa, y va a ser uno de los primeros documentos del movimiento feminista. Finalmente muere en 1873 en Aviñón, donde vivió sus últimos años, precisamente porque ahí estaba enterrada su esposa. Aquí vemos su obra, Sistema ideológico, escrita en el año 1843, Principios de economía política, con algunas de sus aplicaciones a la filosofía social, el escrito sobre el ensayo sobre la libertad, consideraciones sobre el gobierno representativo en el año 61, igual que ese año escribió Utilitarismo, que básicamente trata de enmendar lo que él considera errores del utilitarismo, y el sometimiento de las mujeres, que está escrito en el año 69, y su autobiografía escrita en el año 1873. ¿Cuáles son en qué se fundamenta la obra de John Stuart Mill? En principio uno diría, bueno, que mantiene la misma idea de su preceptor o su predecesor Jeremías Bentham, la mayor felicidad para el mayor número. Pero hay una diferencia. Que Bentham sí podía que mientras Bentham consideraba que la única persona que podía determinar cómo concebir la felicidad era la propia persona, Mill cree que hay placeres inferiores y placeres superiores, y que no todos los placeres son discernibles para cada persona, y que sencillamente uno debería promover la posibilidad de que la gente disfrute de esos placeres superiores, lo cual requiere que las personas sean educadas en conocer los diferentes placeres. Es decir, si yo soy el buen salvaje rusoniano y me presentan una obra, por ejemplo, La Traviata de Giuseppe Verdi, yo no estoy en capacidad de acceder a la felicidad que esa obra le produce a una persona que está educada en el conocimiento de la ópera y de la música. ¿Me explico? Entonces, ese es un placer mucho más intenso, mucho más conmovedor, mucho más profundo, pero al cual no todos tienen acceso porque les falta educación. Entonces no es tan así que dejar a la gente a su propio capricho, a su propio criterio, a su propia discreción, qué felicidad se le puede proveer cuando desde el punto de vista uno puede, a través de la educación, entrenarlo en que hay placeres inferiores y placeres superiores, y entrenarlo para el disfrute de los placeres superiores. Y por lo tanto, entonces la educación como una herramienta va a ser muy importante en el pensamiento de John Stuart Mill, precisamente en este ejercicio utilitario. Y el hecho también de que que la educación cree hombres educados y que la no educación cree hombres ignorantes, en un régimen donde existe una democracia, como lo plantea su tutor Bentham, una democracia absoluta, se convierte en una amenaza, porque estas personas de mayor ignorancia pueden generar un gobierno que obligue a los gobiernos a atender las necesidades
inferiores a estas necesidades del cuerpo de Rousseau. Y por lo tanto cree lo que ya decía Tocqueville en otra obra llamada La democracia en América, hablaba sobre la tiranía de las mayorías. ¿Okay? Entonces, básicamente, esta idea entonces nos lleva a reformular la doctrina de Bentham, donde ya la utilidad no es sencillamente estar bajo la idea, dejar a la gente decidir sobre cuáles son los placeres que va a buscar y cuáles son los dolores que debe evitar, ¿no? Sencillamente él cree que sí, ciertamente la utilidad debe estar fundamentada en una idea de progreso, en una idea de que las personas vayan satisfaciendo algunas necesidades vitales propias de las cosas inferiores, pero que o sea, la gente siente placer para comer, pero no puede evitar de dejar de comer. Por más que se sublime, la gente tiene que comer en algún momento. Por lo tanto, esa necesidad siempre tiene que estar ahí y tiene que ser satisfecha, pero que al lado del comer exista el placer de leer un libro de filosofía, de leer un libro de poesía, de leer a Verlaine, a Baudelaire, al Don Quijote, a García Márquez, etcétera, y con eso contraplacer, etcétera, escuchar una obra de la ópera, escuchar una obra, es decir, que no todo sea reggaetón. O sea, que la gente aprenda a escuchar música de tal manera que entienda que el reggaetón no deja de ser una música para cierta clase de gente. Entonces existe un progreso, la utilidad, el principio utilitario debe servir para el progreso del hombre. Entonces dice John Stuart Mill, considero que la utilidad es la apelación suprema de toda cuestión ética, pero debemos entenderla en el sentido más amplio del vocablo, como fundada en los intereses permanentes del hombre en cuanto ente progresivo. Vamos, y como habíamos hablado, el principio de Bentham dice toda felicidad para el mayor número. Aquí donde John Stuart Mill dice, le pone quizás una muy clara atención a este principio y dice, ojo maestro, está refiriéndose a Bentham, mira, las cosas no son así. Ese principio de mayor felicidad, el mayor número, puede afectar la felicidad de otros. Y yo creo que deberíamos poner ese freno, poner ese límite de que la búsqueda de la felicidad no puede interponerse con la felicidad de un tercero. Entonces vamos a moderar ese principio. Aquí entonces donde establece claramente el principio fundamental del pensamiento de John Stuart Mill en cuanto a teoría política, ¿no? Dice, hablándose del libro sobre la libertad. El objeto de este ensayo es el de proclamar un principio muy sencillo encaminado a regir de modo absoluto, te voy a subrayar la palabra absoluto, la conducta de la sociedad en relación con el individuo. En todo aquello que sea obligación o control, bien se aplique la fuerza física en forma de penas legales o la coacción moral de la opinión pública. Tal principio es el siguiente: el único objeto que autoriza a los hombres, individual o colectivamente, a turbar la libertad de acción de cualquiera de sus semejantes es la propia defensa. La única razón legítima para usar la fuerza contra un miembro de una comunidad civilizada es la de impedirle perjudicar a otro. Pero el bien de este individuo, sea físico, sea moral, no es razón suficiente. Ningún hombre puede, en buena lid, ser obligado a actuar o a abstenerse de hacerlo porque de esa actuación o abstención haya de derivarse un bien para él, porque ello le ha de hacer más dichoso o porque, en opinión de los demás, hacerlo sea prudente y justo. Estas son buenas razones para discutir con él, para convencerle o para suplicarle, pero no para obligarle a causarle daño alguno, si obra de modo diferente a nuestros deseos. Para que esta coacción fuese justificable, sería necesario que la conducta de este hombre tuviese por objeto el perjurio de otro. Es
el perjuicio de otro, perdón. Para aquello que no le atañe más que a él, su independencia es de hecho absoluta, sobre sí mismo, sobre su cuerpo y su espíritu. El individuo es soberano. Es decir, la gente es libre de actuar de la manera que sea, puede hasta autodestruirse, siempre y cuando eso no afecte al tercero. Esto incluye el uso abusivo de la droga, del alcohol, del cigarrillo. O sea, la gente tiene el derecho de fumar droga, de beber, de fumar, siempre y cuando esto no dañe a un tercero. ¿Ok? ¿Me explico? La gente puede fumar droga, pero si estando en un estado de drogadicción por el consumo de cocaína le da por alterar el orden público, él debe responder por la alteración del orden público, no por el consumo de cocaína. Si a mí no me gusta que la gente consuma cocaína, ¿qué es lo que diría Benham? Bueno, convence a la gente de que es malo consumir cocaína, pero tú no puedes ponerlo como una prohibición estatal, porque eso responde al criterio de cada quien. Igualito puede ser con el alcohol o con el tabaco. O sea, no se le puede prohibir que la gente haga uso de su libertad. Lo que sí puede el hombre es que es evitar o prohibir que en el uso de la libertad dañe un tercero. Y eso tiene una importancia fundamental en lo que va a ser su teoría política, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las esferas de derecho individual que no deben ser violentadas? Bueno, la libertad de conciencia, entre ellas la libertad de pensamiento, la libertad de opinión, libertad de gusto y de inclinaciones, o la libertad de asociación entre los individuos. Todo eso forman parte de los derechos que jamás deben ser procurados violentar para el individuo. Pero claro, aquí queda una duda. Bueno, y si la opinión pública decide ir contra o difamar o causar perjurio sobre un tercero, bueno, ahí queda un derecho de control sobre la opinión pública. O sea, las personas tienen derecho a defenderse, pero y también a demostrar que si una persona está siendo dañada en derecho de una opinión, puede ser juzgada, pero nunca con una nunca con una censura a priori, ¿no? La idea de John Stuart Mill sobre la libertad de opinión es muy taxativa. Siempre es conveniente la libertad de opinión. ¿Okay? Siempre es muy malo la censura. ¿Y cuáles son las razones? Vamos a leerlo de propio Stuart Mill. Pero lo que hay de particularmente malo en imponer silencio a la expresión de opiniones estriba en que supone un robo a la especie humana, a la posteridad y a la generación presente, a lo que se apartan de esta opinión y a lo que se lo sustentan y quizás más. Si esta opinión es justa, se le priva de la oportunidad de dejar el error por la verdad. Si es falsa, pierden lo que es un beneficio no menos grande, una percepción más clara y una expresión más viva de la verdad, producida por su choque por el error. Es decir, si yo callo una opinión, dice, puede pasar lo siguiente: la opinión es verdadera y por lo tanto la gente no va a saber la posibilidad de la verdad. Pero vamos a suponer que es falsa. Bueno, sencillamente podemos rebatirla, podemos argumentarla y a través de la argumentación esta verdad se va a imponer sobre la falsedad. Así que de estas dos maneras, sencillamente siempre va a ser preferible la libertad de opinión. Entonces, la libertad de opinión entonces nos va a ayudar a crecer, nos va a permitir distinguir la verdad, y básicamente para eso está la argumentación y el debate. Para Stuart Mill hay un fundamento especial del progreso aquí. Fíjense que una de las consecuencias del pensamiento utilitario, o sea que si bien ya en Benham todavía se veía como una relación clara con el liberalismo, aquí y había una preeminencia de lo que hemos hablado de la libertad negativa, es decir,
de la no prohibición, aquí con Stuart Mill ya vemos que se combinan ambas libertades, ambos tipos de libertades. Hay una defensa de la libertad en sentido negativo. No se le puede prohibir a las personas que haga su voluntad, y la única limitación es que no hagan daño a un tercero. Pero por otra parte, ciertamente él dice, bueno, a través de la educación se le puede enseñar a la gente a refinar sus gustos, a refinar sus decisiones, a ver unas verdades más profundas, y por lo tanto hay que educar, y esa educación le debe corresponder al gobierno. Hay un espacio donde la gente, entonces hay un papel fundamental de los gobiernos en cuanto al progreso. Por lo tanto, la educación le debe corresponder al gobierno, un defensor de la educación pública. Pero a su vez, estamos ya hablando de la segunda mitad del siglo XIX, ya que hay presencia de masas depauperadas en Londres y en las sociedades europeas, y gente que sencillamente no tiene, que los ingresos no le alcanzan para subsistir, y empieza a favorecer la creación de que el Estado ofrezca un ingreso mínimo vital. Es decir, a partir del liberalismo empieza ya, a partir del utilitarismo de John Stuart Mill, se comienza a dar, desde un punto de vista doctrinal o teórico, la posibilidad de lo que en el siglo XX va a ser conocido como el estado de bienestar, o el Estado social de derecho, que va a ser propugnado o fomentado por la socialdemocracia. Es decir, con Stuart Mill hay un pique de ojo, hay un cierto condescendencia con algunas manifestaciones del socialismo, que claramente él no defiende el socialismo fascista. ¿Okay? Bueno, aquí pasamos entonces a las consideraciones sobre el libro sobre las consideraciones sobre el gobierno representativo, que es para Stuart Mill el gobierno ideal. Él no considera la monarquía como un régimen legítimo, prefiere sencillamente el gobierno parlamentario, pero ciertamente él vincula que para poder tener un régimen parlamentario, una nación debe haber alcanzado cierto nivel de desarrollo. O sea, y él es básicamente un defensor del despotismo ilustrado. Okay, todo este elemento que ocurrió en Europa en el siglo XVIII, donde los gobernantes asumían el progreso de la nación. ¿Okay? Porque una nación, para una vez logrado este desarrollo, entonces sí pasar a darle posibilidad de voto a la gente, para que la gente sepa cómo escoger a su representante. Un poquito con la idea de favorecer, de que haya representación, de un defensor de la representación de las minorías, representación proporcional. Reconocen que en Inglaterra no existe la representación proporcional de las minorías, la que existe es el voto mayoritario, donde quien gana un circuito, aunque sea por un voto, se lo gana todo. Pero él considera que eso excluye a las minorías, en parte con razón, y por lo tanto debe cambiar este sistema, el sistema mayoritario, por un sistema de representación minoritario, como puede ser avalado por el sistema de Home, que es el que usa el sistema electoral, o por otro sistema de repartición. Dado su defensa de la búsqueda de la verdad, Mill es partidario del voto público, no es partidario del voto secreto. La gente no tiene por qué la gente debe decir por quién vota y decir las razones por las que vota. Y es partidario de la calidad del voto, es decir, mientras la gente más conocimiento tiene, su voto debe tener una mayor calificación. Claro, esto no es una consideración básicamente lo llama democracia representativa, pero
de acuerdo a los criterios actuales democráticos, sencillamente estamos creando un sistema de representación militejo que no sería consono con el principio de la democracia actual, ¿no? Donde Mill sí propone una igualdad apenas en el tema de género. O sea, aquí no hay ninguna diferencia política entre hombre y mujer. ¿Sí? Bueno, aquí terminamos entonces nuestras consideraciones sobre el utilitarismo. De más está decir, o sea, con el pensamiento utilitario van a ser ya en el siglo XX todas las consideraciones, no solo del estado de bienestar, muy importantes consideraciones sobre los límites de la democracia, sobre el tema del abuso de poder de los gobernantes, sino también va a tener una importancia y consideración a la hora de la creación de indicadores sociales. O sea, los indicadores sociales que es la medida que podemos definir el éxito, ¿no?, de un gobierno, no puede entenderse sin los principios de utilidad de Mill, aunque ya no para medir la felicidad, sino para medir el bienestar, que ya es un principio del siglo XX con el cual se sustituye la felicidad, que termina siendo un principio mucho más subjetivo y no medible a efecto del sector, del sector público. ¿Okay? Bueno, hasta aquí quedamos. Nos vemos en nuestra próxima video, que vamos a empezar a hablar sobre el socialismo. Bueno, aquí me despido. Nos vemos en el próximo video.